En el mismo tenor, en un país tan desorientado moral y éticamente, como dice Merrick McMaster, si algo te puede dar un sentido es la filosofía que lo soporta y lo respalda. Paulina Rivero Weber, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinadora por parte de la máxima casa de estudios del Simposio Internacional Mundo, Arte y Muerte sobre la determinación de Martin Heidegger del lugar del arte moderno en el pensamiento del Ereignis, que se desarrolla en el Centro de las Artes de San Agustín en Oaxaca. Este encuentro concluyó hace unos días y contó con la asistencia de algunos estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y varios del área de humanidades, y bueno. Respecto de la eliminación de la enseñanza de la filosofía como materia básica en los planes de estudio en el país, Paulina Rivero Weber dice: parecía ser que el gobierno o las personas encargadas de la educación en México cada vez tienden más a intentar privar a las personas de la reflexión humanística, lo cual es terrible, porque si algo puede darte una orientación sobre el camino a seguir en un país tan madreado y tan desorientado moral y éticamente, pues es la filosofía. Entonces, más bien deberían de hacer lo inverso, tratar de meter un poco más de humanidades en los temarios en lugar de pretender sacarlos. Hay que seguir dando la lucha y no hay que permitir que se logre excluir las humanidades de los programas de educación media superior. También hay que insistir en que la filosofía corre el riesgo de encerrarse en la academia y no debe. La filosofía debe salir a la calle, debe hablar a las personas y ponerse en un vocabulario tal que la banda lo comprenda sin creer que está atada o que está maniatada o que es un castigo la pinche filosofía, ¿no? Puedes estar al nivel más alto y simplemente hablando de manera clara, pues puedes de alguna manera salpicar o hacer que te salpique un poco de filosofía, ¿no? Para Paulina Rivero Weber esta situación resulta paradójica porque algunas compañeras como Rebeca Maldonado han tratado de atender este tipo de actos en los que la filosofía se difunda. Por ejemplo, los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras organizan foros que se llama Filosofía se va a la calle y bueno, también en instancias de la UNAM participan filósofas como Maldonado, María Antonieta González, Rosaura Martínez, y bueno, Rivero Weber aclara que cuando la institución le pidió coordinar a los académicos interesados en participar en el simposio, la invitación fue mucho más amplia. Avisé a todos los que habían publicado algún libro o artículo sobre Heidegger, pero muchos no pudieron venir porque ya tenían compromisos en otro lugar. Pues ella vota porque la presencia de la Facultad de Filosofía y Letras sea un primer paso para seguir haciendo actividades en torno a la filosofía, al arte, a la estética, a la ética y en general, pues a las humanidades, ¿no? Ella reitera el compromiso de la UNAM de publicar una memoria en español con las ponencias dictadas en el simposium, y bueno, Rivero Weber califica de factible y deseable la difusión de la filosofía fuera del recinto académico, siempre y cuando no se caiga en una cosa populista, es decir, congresos masivos en los que nadie entiende nada, pero todos se quieren bien chingones porque ya fueron a un simposium de filosofía. Pero bueno, en comparación de 2006, la educación ha crecido solo 0.4 puntos porcentuales. En lo que va de la actual administración, los recursos públicos, federales y estatales destinados al desarrollo educativo se han mantenido estancados. Incluso de 2010 a la fecha se redujeron un 0.1% como proporción del PIB. De acuerdo con indicadores del sector, en lo que va del sexenio de su pinche presidente Calderón, la inversión federal pasó de 3.9% del Producto Interno Bruto en 2007 a 4.1% este año, con un retroceso de 0.2%,
si se compara con el monto asignado en 2010, cuando se otorgó un 4.3%. En el anexo estadístico del quinto informe de gobierno de Felipe Calderón, entregado a la Cámara de Diputados, se ve que al inicio de su gobierno el gasto público en educación representó un 4.9% del PIB. Sin embargo, en 2011, el año de Hidalgo, destinó 5.3%, es decir, apenas 0.4 puntos porcentuales más que en 2006. Las aportaciones del sector privado en educación también se han mantenido sin cambios, pues en 2007 destinaron 1% del PIB, cifra que alcanzó 1.2% este año. Por lo que respecta al índice de deserción, de 2006 a la fecha solo se redujo un 0.7% en primaria y 1.8% en secundaria y bachillerato, mientras el porcentaje de reprobación pasó de 4.2 a 3.4% en primaria, es decir, en 5 años de gobierno únicamente se avanzó un 0.8%. Y eso sin contar pues la política esa de que no reprueben a nadie. Ay. Y bueno, en cuanto a la atención de la población en rezago educativo, que incluye a casi 6 millones de analfabetos, destaca que el porcentaje de mayores de 15 años que no sabe leer ni escribir pasó de 8% al inicio de sexenio a 7% en 2011, lo que representa una reducción apenas de un puntito. Sin embargo, si se considera el total de jóvenes mayores de 15 años que no han logrado concluir la educación básica entre 2000 y 2010, la proporción de quienes no terminaron la secundaria pasó de 14 millones a 16 millones, es decir, se incrementó casi 2 millones la cifra. El informe destaca que en México aún se debe atender a casi 32 millones de personas que no han logrado terminar la educación básica, lo que representa un 40% de la población. Para ello se destinaron 594 millones de pesos, con los que se consideró a tan solo 274,000 personas de septiembre de 2010 a la fecha, ¿no? Imagínense, 594 millones de pesos que palidecen ante los casi 5,000 millones de pesos que Peña Nieto ha gastado, nada más para decirle al electorado que es guapo y que el PRI es bien buen pedo, ¿no? Y bueno, ya para finalizar esta parte, este reality check educativo, este reality check no educativo, porque en este pinche podcast no se educa a nadie, que los eduque su puta madre, para finalizar esta parte de un reality check de la educación que hay en México, bueno, pues les dejo textual una entrevista que se le hizo a Héctor Vasconcelos, hijo de José Vasconcelos, del cual ya hablamos hace unos minutos. El 3 de octubre de 1921, el gobierno de Álvaro Obregón, persuadido por José Vasconcelos de iniciar una reconstrucción nacional en el campo de la educación y la cultura, crea la Secretaría de Educación Pública. Señala en entrevista Héctor Vasconcelos, hijo del intelectual: a 90 años el país está en una decadencia que se atribuye al liderazgo ¿de quién creen? Del Bester Gordillo, que por cierto ya les dije que al final de este podcast tenemos un audio. Bueno, pues gracias aquí a la doña, pues la educación va de mal en peor. El hijo de José Vasconcelos dice: creo que un elemento crucial es el papel del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de su lideresa por tantos años, el Bester Gordillo. No creo que los responsables sean los maestros, expresa Vasconcelos, quien está integrado actualmente al equipo de Andrés Manuel López Obrador como secretario de Asuntos Internacionales del gobierno legítimo, en vísperas de constituir el movimiento Morena con el líder donde no sabe qué lugar ocupará. El ex embajador en países como Dinamarca, Noruega e Islandia y exfuncionario cultural hace un juicio demoledor sobre Gordillo, a quien nunca menciona por
por su nombre en la entrevista, pero de facto se sabe que está hablando de ella, ¿no? Ella se ha convertido en un elemento a veces determinante en las elecciones presidenciales. Sabemos que jugó un papel crucial en la elección de 2006, ante una situación así donde los maestros son usados como agentes de un proyecto político personal, y no es sorprendente pues que la calidad de la educación esté pa'l pinche perro, ¿no? Licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Historia, asesor de la Dirección General del IEPES entre 75 y 76, Héctor Vasconcelos inicia su recuento para la revista Proceso. Creo que la parte más significativa de la creación de la SEP en el momento inmediatamente posterior a los años violentos de la Revolución fue su intento de crear espacios para la cultura y la civilización. Se acababa de salir del campo de batalla, todo mundo estaba ocupado en la lucha por el poder, y entonces José Vasconcelos persuade al presidente Álvaro Obregón de iniciar una reconstrucción nacional en el campo de la educación y de la cultura. Es un mérito de Álvaro Obregón haber entendido que sí había lugar para emprender una visión de grandes proporciones, a pesar de que el país estaba prácticamente destruido. José Vasconcelos, desde la rectoría de la Universidad Nacional, lanzó en el 1920 el proyecto de una nueva Secretaría de Educación Federal. Y bueno, le preguntan ¿de dónde le viene a su padre la idea? Él dice, es resultado de su trayectoria intelectual, había reflexionado mucho sobre la educación en Latinoamérica, ideológicamente era un discípulo de Rodó y Sarmiento, hombre con un eje de pensamiento en torno al libro e incluso en términos familiares. Yo percibí de él que lo más importante en la vida era la lectura. Un libro para él era un objeto sagrado, lo único con lo que él no permitía que se jugara. Eso trató de transmitirlo en el plano social. Volviendo a la aceptación de ese proyecto, creo que es difícil imaginar lo difícil que era en 1920 traer a lo mejor de la intelectualidad de América Latina para que contribuyera a una verdadera regeneración de la cultura nacional. Gabriela Mistral vino de Chile, Víctor Raúl Haya de la Torre vino de Perú, José Vasconcelos hizo acopio de lo mejor de las generaciones jóvenes, como Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet, y etcétera, ¿no? Este proyecto de Vasconcelos se da en un momento histórico, pero a la vez no existía un proyecto así en toda América Latina, para que vean la importancia que tuvo en su momento crear la SEP, y que hoy se cae a pedazos para todos nosotros ávidos de educación, mas no así para todos aquellos políticos que hacen sus componendas y sus tranzas precisamente con el sindicato, ¿no? Y con el magisterio. Y bueno, ciertamente en ese momento no había nada en América Latina, había la tradición intelectual de Rodó y Sarmiento, pero como proyectos instrumentados por el Estado no había ningún otro, y bueno, pues tuvo repercusiones en todo el mundo de habla española, porque también es conocido el hecho de que el Congreso de Estudiantes de Colombia de ese momento declara a José Vasconcelos maestro de la Juventud de América, como resultado de toda la resonancia que ya había tenido en América del Sur, pues toda esta gesta educativa y cultural que estaba en su momento ocurriendo en México. Los puntos centrales del proyecto de Vasconcelos, bueno, pues por una parte la educación universalista, es decir, aparte de la obvia alfabetización en el currículum a las humanidades, incluir a las ciencias exactas y a las ciencias sociales, rudimentarias como existían en aquella época porque no se habían desarrollado lo suficiente la sociología o la economía. Esto se relaciona muchísimo con un tema actual que es la falta de interés de gobiernos recientes en la enseñanza de la filosofía. Por ejemplo, uno de los problemas de la educación en el presente, con los tecnócratas que tenemos en el gobierno desde hace años, es la idea de que lo que no produce dinero de inmediato no sirve para nada. Sí, como la filosofía, como ellos creen que es la filosofía. Creen que solo hay que enseñar computación, matemáticas y todas las herramientas de la producción, pero a la filosofía la consideran algo inservible. En el proyecto vasconcelista, lo contrario era la norma. Ante todo había que formar al ser humano como tal, como individuo, formarlo íntegramente y darle una visión del mundo
después oficios y carreras concretas. Este proyecto vasconcelista culmina por ahí de 1923, cuando Vasconcelos renuncia a la SEP por discrepancias políticas con Álvaro Obregón después del asesinato del senador Fiel Jurado, porque Vasconcelos no quería transigir con la violencia política común de esos años, cuando las pugnas políticas solían arreglarse a balazos. Es difícil definir cuándo culminó el proyecto educativo, porque pues hay muchos criterios. José Vasconcelos decía que a los 2 o 3 años de que dejó la secretaría ya habían quitado los elementos fundamentales de su proyecto, pero pues se vino la decadencia. El siguiente gran resurgimiento del proyecto original vasconceliano fue cuando Jaime Torres Bodet llega a la SEP. Recordemos que él fue secretario 2 veces, del 43 al 46 y del 58 al 64, y ahí Jaime Torres Bodet retoma ese impulso original y lleva hasta sus últimas consecuencias la campaña alfabetizadora. Después, pues ya fue la decadencia total del sistema educativo. Creo que hay que mencionar algunos intentos, como el de Porfirio Muñoz Ledo en el 77, el de Jesús Reyes Heroles, que intentó rehacer el sistema educativo pero se murió. Lo que tenemos después pues es la decadencia tanto en los ideales como de las realidades concretas de la educación en México. Se habla que el 1% del presupuesto educativo de México era más alto que para las Fuerzas Armadas. Bueno, pues en la época de Obregón la educación era la partida más grande del presupuesto. Y haber logrado que los generales sonorenses hayan llegado a esta percepción de la importancia de la educación, pues no creo que haya sido muy fácil, ¿no? El proyecto de Vasconcelos se traiciona, a palabras de su hijo, después de la segunda gestión de Jaime Torres Bodet, y empieza la decadencia completa, pero esta se agudiza en los últimos años de manera evidente. Las mediciones que existen de organismos nacionales e internacionales apuntan a que la educación en México está en verdadera crisis, cuando menos por 2 razones. Primero, por su extensión y cobertura, y todavía más grave, por la falta de calidad en la educación, porque aún aquellos niños o jóvenes que logran ser alfabetizados y logran entrar en el sistema, reciben hoy una formación sumamente deficiente. A los niños hoy no les enseñan el porqué de las cosas, simplemente les dicen así es, y cuando al niño se le ocurre preguntar por qué, entonces el niño ya es un niño que echa desmadre y que es rebelde, como el caso de mi hija, pero bueno, eso es otra cosa. Y aquí habría que analizar por qué ha decaído tanta la calidad de la preparación que imparte el Estado. La privada a veces es peor, porque ahí entran cuestiones ideológicas, sectarias, de intereses económicos e incluso religiosos. El hijo de José Vasconcelos, Humberto, dice que preferiría que un hijo de él estuviera en un sistema educativo gubernamental y no privado, por lo menos no le meterían tanta idea conservadora. El hecho es que hay una decadencia importante, como todo mundo sabe, y lo que no se hace pues, es tomar las medidas necesarias para revertir esta situación, ¿no? El porqué de la crisis, el porqué de la decadencia, bueno, pues un elemento crucial es el papel del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y del Bester Gordillo por tantos años. Humberto dice: no creo que los responsables sean los maestros como tal, porque entre ellos hay gente valiosa y que hace su trabajo, pero cuando el liderazgo cae en manos de una política profesional que convierte a los maestros en pendejos y operadores, agentes electorales, y a esa masa de maestros la convierte en mercancía política, el mejor postor, pues estamos como consecuencia ante la mayor degradación que pueda tener la función de un maestro. Se pervirtió por completo, es algo que está a la vista de todos, tiene nombre y apellido. Los maestros han estado victimizados durante los últimos lustros por una lideresa que persigue sus propios intereses políticos y económicos, y como verán en la última parte de este podcast, sí es indignante, cabrón. Ella se ha convertido en un elemento a veces determinante en las elecciones presidenciales, ¿no? Y bueno, Humberto piensa que la educación es un factor esencial, sobre todo en el mediano y largo plazo.
se pueden componer aspectos de situaciones políticas, económicas, pero si no hay un buen sistema educativo, pues no hay viabilidad para el país. Así de simple. El problema de fondo es que hemos caído presa de los intereses políticos y en el caso de la educación privada de los intereses económicos y confesionales. Es una tragedia que el sistema gubernamental educativo sea rehén de políticos ilegítimos y el sistema privado a su vez rehén de enfoques confesionales y de intereses por ahí hasta religiosos, ¿no? Sin resolver la educación no hay salida. Todo lo demás son parches y medidas desesperadas. Es el gobierno quien tendría que haber acotado la deformación del papel del sindicato de maestros, pero pues ¿cómo va a poner un gobierno en orden a un sindicato si en buena medida le debe la acción política ilegítima de ese sindicato el hecho de estar ocupando hoy espuriamente la presidencia de la República, ¿no? Entonces, ¿qué salida hay en el futuro inmediato? Bueno, pues eventualmente habrá otros regímenes que no se deban al CENTE. Esperemos que el próximo régimen sea elegido por el pueblo y no en función de maniobras políticas de ese sindicato y su lideresa. Entonces, ya sí tendremos gobiernos que puedan ponerse a diseñar junto con los maestros para que puedan profesionalizarlos y mejorar, pues obviamente su capacitación, su desarrollo. Toda la actividad y el interés del sindicato deberían estar dirigidos a mejorar la calidad de los maestros y por lo tanto de los alumnos, pero se distraen con otras tareas que no son su vocación original. ¿Qué es lo que está haciendo actualmente Humberto Vasconcelos? Bueno, pues básicamente está contenido en el nuevo proyecto alternativo de Nación con Andrés Manuel López Obrador, que salió hace unos meses y está por ahí disponible para la opinión pública. Esto se irá afinando en la medida en que avance la estructuración del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que hace algunos días fue formalizado como asociación civil en el Auditorio Nacional. Y bueno, pues se irá afinando el proyecto educativo. Y bueno, llama la atención que Humberto Vasconcelos esté identificado ideológicamente con su padre en la juventud y no el de en el de la vejez, según el punto de vista ideológico. Y bueno, pues él dice: me identifico mucho con el Vasconcelos maderista revolucionario de la SEP, de la rectoría de la UNAM y de la campaña presidencial del 29, cuando intentó ser presidente de la República para llevar a gran escala un proyecto civilizatorio en México, y también tuvo que enfrentar el poder establecido de una manera similar, con muchos elementos en común con lo que ocurre hoy o lo que ocurrió más bien con López Obrador en 2006. En ambos casos, pues se trató de impedir que estos cabrones llegaran a la presidencia de la República por muchas razones, ¿no? ¿Cuáles han sido los mejores secretarios de la SEP? Pues para Humberto Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez, en algún momento, pero ya no tanto, pues trae cargando la responsabilidad y la actitud que tomó en el 68, cuando él avaló los crímenes de Gustavo Díaz Ordaz y del priismo en ese momento, que no se nos olvide, el priismo asesino de ese momento y de muchos momentos. Torres Bodet llevó hasta sus últimas consecuencias la campaña alfabetizadora y trató de dar calidad a la educación. Tuvo iniciativas como el Museo Nacional de Antropología, y después, bueno, solo hubo políticos que no tenían nada que ver con la educación. Y bueno, vámonos, y siguiendo un poco con esta parte de la educación, y siguiendo un poco, ligándolo con la parte de la publicidad que ya hablamos de Gandhi, siguiendo un poco con la parte de la ética tan importante en un país como el nuestro, ¿cómo puede ser que una universidad, no sé si sea patito o no, pero una universidad tenga
un tipo de publicidad tan pendeja, tan degradante, tan vacía y con un objetivo claro de apantallar pendejos y de proyectar su verdadera esencia. Un objetivo mercadológico y absolutamente estúpido. Y ojo, esto no es de ninguna manera contra el personal docente que ahí labora, pues no tengo referencia alguna para demeritar su trabajo. Obvio, estoy hablando de la publicidad de la Universidad de Insurgentes en México. Tampoco es contra el alumnado que ante la escasa y cara oferta educativa a nivel medio superior en el país, pues resulta que en ocasiones no hay pa' más y tienen que escribirse en estas universidades que dada su puta publicidad, pues solo nos demuestran que la educación les vale madre y que lo único que les interesa, pues es el billete. Por mi raza hablará mi espíritu, no es o no podía ser más puntual y exacto.